teníamos claro que uno de los pilares fundamentales tenía que ser la formación y la catequesis. Pues hoy continuamos con el ciclo de conferencias y catequesis. Hoy tenemos aquí a Agustín Nández, presidente del Consejo Local de Hermandad de Cofradías y diácono de las parroquias de San Pedro, de Santo Domingo y San Nicolás. Bueno, tú tienes la palabra. Estupendo, Benji. Muchas gracias. ¿Te va a quedar aquí en lo mío o te vas a sentar ahí enfrente? Y está más cómodo. Buenas tardes a todos, amigos y amigas. Primero, daros las gracias por haber contado conmigo para este ciclo de conferencias, para este aniversario que estáis celebrando tan dignamente. Yo creo que es importante recordar las cosas buenas, ¿no? Porque no estamos en una sociedad donde se pone mucho en valor lo malo, las malas noticias. Estamos todo el día escuchando malas noticias. Y las cosas buenas hay que también sacarlas a la luz. Dice el Evangelio que una luz no enciende una vela para ponerla debajo de la mesa, ¿no? Dice Jesús, sino que hay que ponerla para que todo el mundo la vea. Pues esto igual. Tenemos una buena noticia que ocurrió aquí en San Lucas, que yo tuve la suerte de vivirla muy cerca, con muchos de vosotros, que erais entonces muy jovencitos, y cómo empezó esta historia tan bonita que hoy en día hace que tengamos a la resurrección en San Lucas y que tengamos el culmen adecuado para nuestra Semana Santa, que se terminaba con el Señor muerto y la soledad de María, y que ahora pues continúa y tiene ese fin adecuado que hoy también vamos a hablar de ello, ¿no? Es la tercera charla catequesis que vais a tener y vais a tocar también el tema de la resurrección. Yo decía antes, bueno, no pasa nada que repitamos esto, porque una buena noticia hay que repetirla constantemente. Yo me acuerdo de una anécdota que me contaron una vez, que a mí me gusta contarla siempre, que es sobre esto, ¿no? Muy bonita, porque dice que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, reconstruyéndose, ¿no? Había un café de estos de los que la gente va a tomar café y pide la prensa y le dan el periódico que quiere para leerlo y tal. Pues había un judío ya mayor, un hombre mayor judío, que iba todos los días y el camarero le pedía el mismo periódico, le pedía un periódico que se editaba por los nazis cuando la Alemania era nazi, ¿no? Periódico de clara ideología nazi. Y entonces, claro, el camarero, mire usted esto, la guerra ha terminado y el periódico no lo tenemos. El hombre se callaba la boca, se tomaba su café, al día siguiente volvía a decir lo mismo. Mire usted, tiene el periódico este, no sé qué. Y al camarero al tercer día estaba un poco así mosqueado. Le dice, mira, yo le voy a preguntar a ¿usted por qué me pide todos los días un periódico? Usted sabe que la guerra ha terminado. Y dice, mira, hijo, es tan buena noticia para mí enterarme que la guerra ha terminado que quiero que cada día alguien me lo recuerde y me lo diga, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que mostrar la buena noticia y enseñarla al mundo, porque estamos todos los días escuchando esto y entramos en una dinámica negativa que no nos conviene. Hoy vamos a hablar de dos misterios muy importantes para nuestra fe, dos grandes misterios. Podríamos hablar de un tercero que no está aquí, que es la encarnación, el Dios que se hace hombre, se encarna, pero el misterio de la cruz y el misterio de la resurrección, dice San Pablo que para él son dos pilares importantes de nuestra fe. Quizás para él dice lo más importante. Bueno, hay quien discute esto y la encarnación tal le mete, pues estamos en todos dos misterios. Obviamente, explicar la teología y el sentido de estos dos misterios hoy en una charla catequética pequeña va a ser muy complicado, pero vamos a intentar sintetizar y por lo menos tener las ideas más importantes de estos dos grandes misterios. ¿Qué es un misterio? Cuando hablamos de misterio en la Iglesia, ¿qué queremos decir? Pues es aquello que con nuestros sentidos no somos capaces de captar, y sabemos que existe. A mí me dijo una vez un profesor de teología que un misterio es como cuando vive uno en un piso y tú escuchas ruido arriba y sabes, y ahí hay gente, pero no lo ves. Pues esto es lo mismo, ¿sí? Yo sé que algo hay, pero porque mi fe además me lo dice, pero no soy capaz de captarlo con los sentidos ni puedo darle explicación a esto. La cruz que perdona nuestros pecados y que es el único sacrificio válido. ¿Por qué digo esto? Ahora nos parece algo normal, pero antes de Jesucristo, todo el pueblo judío sobre todo y las demás religiones estaban acostumbradas a hacer sacrificios a Dios para perdonar sus pecados. Con Cristo en la cruz se acaban los sacrificios. Este es el único sacrificio válido a partir de ahora.
porque es el mismo Dios que se sacrifica en la cruz. Y la resurrección que nos abre la puerta a la esperanza futura. Ambas están entrelazadas para cumplir el proyecto divino, cruz y resurrección. Pero quizá en esta conferencia está puesto así, y este es el sentido lógico, si nosotros cogiéramos la palabra de Dios, tenemos primero la crucifixión y después viene la resurrección, ¿no? En el sentido temporal, ¿no? Pero si lo vemos así, pues entonces nos va a pasar lo que le pasó a los primeros cristianos y lo que le pasó a la gente al principio, ¿no? Que no entendieron claramente cuál era el sentido de la cruz. Porque la cruz hay que contemplarla desde la resurrección. Igual que, por eso el sentido de esta conferencia y de todo esto, ¿no? Dirá San Pablo, y repetiremos más adelante aquello que muchas veces hemos dicho, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, que decimos siempre, es cierto, pues no tendría sentido nada, ni siquiera la cruz. La cruz sería un patíbulo donde ha sido ajusticiado el profeta, el predicador de Nazaret, Jesús, que hacía milagros y que era una persona que intentó cambiar la sociedad, pero ya está, ahí se acabó. Es la resurrección la que da sentido a todo eso. Incluso a sus propios discípulos y a todo el mundo, que lo dejaron abandonado, y todo eso ocurrió el Viernes Santo. Vamos a utilizar a San Pablo como esa figura que nos va a guiar en esta cuestión de la cruz, porque siempre nos apoyamos en la palabra. Y de esta manera, cuando ocurre la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección, hay mucha gente, muchos creyentes, seguidores de la primera iglesia, que se preguntan, ¿por qué Dios ha muerto de esta manera? ¿Por qué? ¿Qué quería decir y qué quería mostrar? Porque si iba a resucitar, ¿para qué se deja matar? No, es una cosa un poco... Si Dios lo ha hecho es porque quiere, y ahora empiezan los santos padres y los primeros padres de la iglesia a preguntarse, bueno, si esto Dios lo ha permitido, es porque Él quiere en la cruz mostrarnos algo, ¿no? Quiere mostrar su palabra. Dios se ha revelado a lo largo de la historia de la salvación de muchas maneras, y la revelación definitiva es en Cristo y es en la cruz, ¿no? La muerte de Jesús quizás no era la muerte prevista ni siquiera por Él. Hay autores que hablan sobre esto, hay muchas teorías. Y si analizamos tiene su sentido. Mira, Jesús predica, contradice la ley judía, se enfrenta a los poderes establecidos, principalmente a la religión judía, a los poderes religiosos, que eran los que gobiernan en aquel momento todo el cotarro, y eso va a provocar, y él lo sabe, que incluso cuando va a Jerusalén, que su vida peligre. Pero dicen algunos autores que lo que Jesús quizás pensaba era que su muerte iba a ser la muerte de un blasfemo, porque lo que a él le acusan es de blasfemo. Cuando en Nazaret, en la sinagoga, él se proclama, la palabra de Dios viene sobre mí y yo he sido enviado, los versos estos del profeta, que él asume como suyo y intentan despeñarlo por una peña, tirarlo, ¿no? Ahí en Nazaret. Yo creo que él y sus seguidores piensan que el Sanedrín lo va a apresar, lo va a condenar por blasfemo, y lo van a lapidar. Pero claro, el Sanedrín tiene planteado otra cuestión más grave todavía y peor. Ellos buscan crucificarlo. ¿Por qué crucificarlo? Mira, la crucifixión era probablemente la muerte más terrible que había, la tortura peor. Eso hay estudios sobre esto muchísimo, ¿no? Aquí tenemos un compañero que es médico y de medicina hay estudios donde explican cómo era una tortura horrible. La muerte era muy lenta, con unos dolores tremendos. Además, se hacía a las afueras de la ciudad. Mueres como un desterrado, fuera, desnudo, despojado de todo. Entonces, el Sanedrín se preocupa de que Jesús muera crucificado. Cuando dice, ese homo, aquí el hombre, Pilato, intenta salvarlo de esa muerte. No, crucifícalo, es la acusación.
para que Jesús no se convierta en un mártir de ese nuevo movimiento que Jesús está levantando. No queremos un mártir, queremos que todo el que lo vea colgado en la cruz, allá afuera, desnudo y destrozado, vea que el proyecto de este hombre no vale para nada, está acabado, que era un loco y que además, pues, ¿quién va a seguir a alguien así? Que además él dice que es el Hijo de Dios, pues fíjate que es Hijo de Dios, ¿no? Ahí acaba. Entonces, esa es la idea, inicialmente lo consiguen, todo el mundo sale corriendo, sale huyendo, solo queda allí en el Monte Calvario lo que queda, María, la otra María, Magdalena y Juan. Los demás salen todos despavoridos y todos salen corriendo. El Viernes Santo el panorama es patético y los seguidores de Jesús han fracasado y aquello, bueno, más negro no podía ser, ¿no? Nosotros ponemos negro, pero es que no, aquello sería terrible. Y ver colgado en la cruz, donde se colgaban a los asesinos, a los ladrones, a los sinvergüenzas, desnudos, destrozados, al que tú considerabas que era el Mesías, el que iba a venir a salvar al pueblo de Israel, pues eso tuvo que hundir totalmente a todo el mundo. Tanto ahí vemos como la cruz inicialmente es el patíbulo y es algo terrible. Tan terrible que no es utilizada siquiera ni como símbolo por los primeros cristianos. Sabéis que el primer símbolo con que los cristianos se identifican es el pez, ¿vale? Es el pez, no es la cruz. Esto llega más tarde, cuando ya se entiende y se empieza a estudiar, a desarrollar la teología del significado de la cruz. La cruz es para los judíos un escándalo cuando empiezan las predicaciones, sobre todo Pablo, que es el que empieza a mover esta historia. Para los judíos es un escándalo. ¿Cómo puede un Dios morir como un bandido? Su pregunta. Para ello, contradice la cruz la esencia del concepto que ellos tienen de Dios. Un Dios que obra prodigios, un Dios todopoderoso, ¿cómo va a bajarse a tal manera que se va a dejar matar en una cruz? Eso es imposible para el concepto del judío. Por tanto, para el judío es un escándalo que nosotros digamos que Dios está crucificado. Además en la crucifixión, que era un castigo pagano. Aceptar la cruz de Cristo para ellos significa realizar una profunda conversión del modo en que ellos se relacionan con Dios, ¿vale? Ellos se relacionan con Dios como ese Dios todopoderoso, ese Dios alejado que todo lo puede, que es el todo bien, porque ellos incluso llegan a, como sabéis, si leéis la Sagrada Escritura, a que el que tenga un mal es que ese tiene un castigo de Dios, está castigado por Dios, y Dios no puede hacer algo malo, todo es bueno. La cruz es un sumo mal. Eso para los judíos. Y para los paganos, representado por los griegos, que son entonces los pensadores, los que tienen el saber, es una locura. Para el judío es un escándalo, dice San Pablo, y para el pagano es una locura la cruz. ¿Por qué es una locura? Porque para el griego, que desarrolla la filosofía y el pensamiento occidental, es inaceptable ya de por sí que un Dios se haga hombre. Un Dios, ¿cómo va a coger la carne humana? Si para ellos la carne es algo bajo, si lo máximo es el espíritu. Si cuando nos morimos vamos al momento espiritual y entonces cuando llega la grandeza, las ideas, el mundo de las ideas, y sabe un poquito de Platón, de filosofía griega, ideas, todo lo que está por encima, lo cósmico, y la carne y lo que está en el mundo, esto es bajo. Un Dios no puede abajarse tanto, no tiene sentido. Es más, como un Dios que ha muerto derrotado va después a querer resucitar en el mismo cuerpo. Es que el griego no entiende esto es una locura. Un Dios que se hace hombre en una carne débil, con todas las enfermedades, con todos los problemas que tenemos, lo que es eso, que esto no es lo máximo. Y después muere y vuelve otra vez a un cuerpo. ¿Qué me está contando? Cuando San Pablo va al Areópago, ese episodio que conoceréis, y allí expone, predica el querigma, y cuando habla de la resurrección, dice que los griegos se fueron. No te escuchamos, ya ahí no te escuchamos. Te escuchamos lo que tú quieras, pero esto no nos interesa.
hasta ahí no llega, ¿vale? Ese es el panorama que tenemos. Viernes Santo, derrota total, los griegos y los judíos que no admiten este planteamiento que el cristianismo presenta. Pero claro, es que Dios se sirve de nosotros y de este modo, en este instrumento, para que a primera vista lo que es debilidad se convierta en algo grande. Y vendrá esa frase que después en los evangelios se repite constantemente: quien se humilla será enaltecido. Quien se humilla será enaltecido. La cruz, por lo tanto, nos ofrece dos caras, ya, desde esta teología que estamos viendo. Por un lado, es el patíbulo, es la muerte, que lo sigue siendo, que no cambia por esto. Eso no nos, a los cristianos Jesús no nos borra la pasión, no nos la quita. La cruz tiene su lado de muerte, su lado de oscuridad, y por otro lado tiene ese lado, eso que ofrece la salvación, esta novedosa sentido de la cruz. San Pablo desarrolla esto porque él ha tenido una experiencia fuerte que le ha cambiado totalmente. San Pablo persigue a los cristianos. Cuando al diácono San Esteban lo lapidan, él está allí al lado riéndose, mira, y además alentando que le tire más piedra, tirarle más piedra. Y que San Pablo era lo más contrario a los contrarios que pudiéramos ver del cristianismo. Nos perseguía, si podía les enniñaba, incluso los mataba. ¿Por qué cambia San Pablo radicalmente? Porque San Pablo tiene un encuentro con el resucitado. Y eso ya le hace replantearse todo. Y llega a la cruz. Y en la cruz Pablo descubre que ahí está el amor de los amores. Que Cristo ha muerto por todos y ha muerto por mí. Y ya Pablo dice, ya mi vida no puede ser otra que en Cristo. Él lo manifestará en todas las cartas. Su cambio es radical de cara al encuentro con el resucitado. Veremos después qué significa ese encuentro con el resucitado. También para hoy en día, porque no podemos hablar solo de cosas de atrás. Si esto no tiene validez hoy en día, no sirve para nada. Sería una historia muy bonita, pero nada, una fábula. En la cruz, por lo tanto, se ha manifestado el amor gratuito y misericordioso de Dios. Yo cuando celebro una boda le digo a los novios una cosa que yo leí, en México se hace mucho. En México a los novios, igual que aquí los velamos, velo y todos estos símbolos que utilizamos, en los anillos y tal, se entrega una cruz. En el momento de velar llevan una cruz, que la tradición dice se regala y después las casas la cuelgan. Porque es que en verdad, yo les digo a ellos, es que el símbolo del amor no es el corazoncito. El símbolo del amor extremo es la cruz. No hay más amor que aquel que da la vida por los demás. Dios ha dado la vida por ti. Dirá San Agustín que si la Biblia, que no me la he traído, me la iba a traer, pero que es un libro normalmente así de gordo, si algún día se destruyera totalmente y desapareciera y solo pudiéramos salvar una frase, si somos capaces de rescatar la frase que dice Dios es amor, de la primera carta de Juan, eso resumiría toda la Biblia. Y mira, dice San Agustín, se puede perder todo, Dios es amor, es suficiente. Ahí tenemos toda la historia de la salvación. ¿Por qué? Mira, la historia de la salvación, nos va a contar la Biblia. Bueno, un resumen, para que la entendamos, como yo más o menos la explico, para que la entienda todo el mundo. La historia de la salvación, recogida en la Biblia, viene hacia así. Dios ama al hombre, a la criatura que Él ha creado, y se revela, porque si Dios no se revela, no tenemos contacto con Él. Él se revela. Y de esta manera le muestra el proyecto que Él tiene, que es el paraíso. Irrupción del pecado, a través de la libertad que nos ha concedido, y ruptura con Dios. Dios nuevamente va constantemente a revelarse, utilizando a distintas figuras, Moisés, Abraham, David, lo conocemos, ¿vale? Y cada vez que esto se produce, el hombre sella una alianza con Dios. Se forma una alianza, pueblo de Israel, ¿vale? Que al principio vale, pero que después siempre el hombre rompe la alianza con Dios. Y esa es una constante.
El amor de Dios que vuelve a buscar al hombre, que se revela, que le plantea una alianza, una nueva alianza, y el hombre que la rompe. Esto es así. Después viene una época en la que Dios utiliza a los profetas para que ellos avisen al hombre de los errores que está cometiendo. ¿Y qué hace el hombre con los profetas? Matarlos. Todos los profetas mueren, son asesinados o torturados porque denuncian lo que los hombres están haciendo mal. Hasta que ya Dios se hace hombre y se revela en la palabra definitiva. Primer versículo del Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio era el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, pero no supimos reconocerlo, y lo matamos. Esta es la historia de la salvación. Tanto amó Dios al mundo, que continuamente ha estado buscando al hombre para salvarnos. Hasta que nos habla de manera rotunda en la cruz, que esto es lo que yo intentaba mostraros, ese amor radical. La cruz tiene, yo he dicho que tiene dos caras, delante y detrás, ¿no? Por un lado la muerte, por la otra la salvación. Y también tiene dos brazos, uno paralelo y otro vertical, ¿no? El vertical podríamos decir que es el amor a Dios, Dios al hombre y el hombre a Dios. Y los brazos abiertos, el amor a los demás. Y ahí tenemos resumido los dos mandamientos que Jesús muestra. Reducimos todo la ley de Dios en dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el sentido de la cruz y por qué al final esto, que era un símbolo de tortura casi despreciado, empieza el cristianismo a tomarlo como el símbolo que nos identifica. En el caso de las cofradías, la cruz que nos guía, porque fíjate toda la teología que tiene detrás esa palabra de Dios a través de esa muerte en la cruz. El amor total. El Evangelio de Juan, que es el evangelio más teológico que hay, de todos, está escrito, como todos los evangelios, después de la resurrección. Que a veces pensamos cuando leemos el evangelio que es una noticia escrita in situ, el Viernes Santo, el Jueves Santo, ¿no? Y claro, después comparamos evangelios y es que no coinciden, es que hay cosas, son escritos por la tradición que pasaba de boca a boca, y por lo que cada comunidad necesitaba recibir en aquel momento. Bueno, pues el Evangelio de Juan tiene un episodio muy bonito, que es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Dice que viene de noche Nicodemo, que se encuentra con él, porque Nicodemo quería creer en Jesús, pero todavía no tenía la fe suficiente, y sobre todo tenía miedo, y por eso va de noche. Y cuando... Os recuerdo un poquito ese diálogo que conoceréis todo el mundo, cuando Jesús le dice tienes que ser como niño, el que no sea como niño, y Nicodemo dice, bueno, ¿y qué voy a tener que volver a meterme en el vientre de mi madre? Y dice, Nicodemo, no te enteras, no han te enterado todavía. Se habló de un nacimiento espiritual, tienes que volver a ¿cómo es? En un ordenador, resetear, tenéis que volver a resetearte y volver a construirte de nuevo, nacer de nuevo, le llaman, ¿no? Bueno, pues en ese episodio hay una parte donde hay una revelación de lo que ocurre en la cruz que describe esto también muy bien. Dice, el Hijo del Hombre va a ser elevado para que todos sean salvados cuando lo miren. El Hijo del Hombre va a ser elevado como Moisés elevó la serpiente en el desierto. ¿Qué ocurre en el desierto? El pueblo de Israel, sabéis, 40 años en el desierto buscando la tierra prometida, y por culpa del pecado empieza a dudar de Dios. Dios nos ha abandonado, teníamos que habernos quedado en Egipto, no sé no cuánto. Y dice la Escritura que las serpientes venenosas empezaron a morder a la gente. Es un símbolo de que el pecado estaba metiéndose delante de todo. Vale. Moisés le pide a Dios ayuda y Dios le dice, funde una serpiente de bronce, la engancha en tu cetro este que tú tienes, lo levanta en alto, y todo el que mire la serpiente, mientras tú estás elevándola, quedará sanado y quedará curado. Esto ocurre con Moisés, y ahora hace Jesús un paralelo a Nicodemo. Lo mismo que ocurrió ahí va a ocurrir con el Hijo del Hombre.
cuando el Hijo del Hombre sea elevado, todo el que mire la cruz, pues yo os decía que tenía una parte de atrás la cruz, que es la salvación. Eso, mirar. Dirá el Viernes Santo la liturgia, si habéis ido a los oficios, se canta, mirar el árbol de la cruz donde está crucificado el Salvador del mundo. El árbol de la cruz. Sobre esto una historia muy bonita también, que lo voy a contar, a mí me gusta mucho contarlo, tiene mucho que ver con las cofradías también. ¿Por qué la cruz es un árbol? ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene? Hay una tradición, que no quiere decir que sea verdad, pero en la Iglesia, una tradición que se cuenta y se utiliza en mucha simbología cofrade, en que la cruz es un árbol que tiene un símil con el árbol del bien y del mal que estuvo en el paraíso sembrado en medio y que Dios prohibió a Adán y Eva que podéis comer de todos los árboles menos de este. Y que al final la serpiente tienta y que yo peca. Es decir, el motivo de la caída en el pecado del hombre fue ese árbol. Y por este árbol volvemos a la vida. Vuelve a romperse esa ruptura con Dios por este árbol que de la cruz. Cuenta una tradición de esta también, muy bonita, que es que el Monte Calvario era el lugar donde estaba ese árbol. Y que abajo de la cruz está enterrado Adán, el primer padre. Por eso en todos los montes Calvarios se suele colocar una carabela. Esa carabela, aparte de simbolizar el nombre del monte de la carabela, donde se crucificó Jesús, también cuentan que es la tradición, que es la carabela de Adán, quien es perdonado de su pecado original, y en el nombre de Adán todos nosotros, por la sangre que chorrea del crucificado y que cae abajo en la carabela. Veréis siempre la cruz y la carabela justo debajo, que está, pues esa es la simbología de todo esto. También habréis visto, o en la antigüedad ya no se hace mucho, las cruces se pintaban de verde y el color propio de las hermandades de Veracruz, que son las primeras y más antiguas que dan culto a la Santa Cruz, a la reliquia de la Santa Cruz, es el verde. Es el verde por eso, por el árbol de la cruz, de donde ha brotado la salvación del mundo, que se dice el viernes. ¿Sí? Esto que era patíbulo, nosotros lo hemos transformado. Lo ha transformado Cristo con su muerte y para los cristianos se convierte en salvación. De ahí viene la cruz de mayo, las cantoneras que se le ponen a la cruz, las cruces de Carey y todo esto. Para nosotros ya la cruz no es un patíbulo, sino que es el símbolo de la salvación. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué tiene que ver con la resurrección? Yo ya he dicho antes que si no hubiera resucitado Cristo no entenderíamos esto así, porque todo hubiera quedado en un asesinato, en una tortura, y no hubiéramos descubierto el verdadero amor de Dios, que como San Pablo, a nosotros nos ocurre lo mismo, lo descubrimos cuando tenemos contacto con el resucitado. Porque además el resucitado, y ahora hablamos de la resurrección ya, y el lazo, se preocupa mucho de mostrar sus llagas. Aquí está muy tapadito, pero tiene su llaga. Él lo hace en los textos de las apariciones, que es como lo llaman los técnicos biblistas, las apariciones del resucitado, en más de una ocasión muestra su llaga, para que ese que se está apareciendo, todo el mundo sepa que es el que el Viernes Santo colgaba de la cruz. No es otro nuevo, aunque parezca nuevo. Y ahora hablamos de eso, ¿vale? Sino que es eso. Por tanto, la cruz enlaza con el resucitado. Es lo que ha llevado de un lado a otro. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Lo dije antes. Lo repetimos otra vez, lo repetiremos 100.000 veces. El misterio más importante. Porque da luz a todo. Eso de que la luz pascual ilumina no solo es un símbolo, es que es verdad. Porque la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, tenía un sentido que cuando Cristo resucita tiene otro. Porque ya empezamos a ver que, por ejemplo, la figura de Job es figura de Cristo, que Moisés es también imagen de Cristo, que Isaías o Jeremías anuncian en todo lo que ellos iban denunciando lo que ocurre con Cristo en la pasión, y ya empieza a cobrar sentido para los seguidores de Cristo todo lo que había pasado, que ellos no entendían. Alguna vez en el Evangelio dirá Jesús: vosotros no entendéis todavía lo que está pasando, no lo entendéis, ya lo entenderéis, llegará el momento, el Espíritu Santo os dará la inteligencia suficiente para saber los planes de Dios. Eso lo habéis escuchado en el Evangelio, más de una vez advierte a sus seguidores.
¿Qué es la resurrección? Es un restaurar lo que en la creación había salido defectuoso, por decirlo de una manera un poquito cerrada. Sí, hay un plan de Dios para el hombre que ha fallado con la irrupción del pecado. Y hay otro plan para restaurar todo esto. Y cuando analizamos todo el Antiguo Testamento, lo que yo he explicado antes, de Dios se revela, el hombre responde, obviamente sabemos que Dios lo sabe todo eso, ha hecho ese plan pedagógico con el hombre hasta llegar a la cruz y a la resurrección, para ser la palabra definitiva, como dice San Juan, que se muestra en todo esto. Y para que ya tenga sentido toda la palabra de Dios recogida en la Biblia. ¿Cómo se presenta el resucitado en las apariciones? Se presenta en un cuerpo, no es una voz, porque es que en el Antiguo Testamento Dios no se presenta nunca en cuerpo, habla, ¿sabéis? Por palabra, pero no una zarza ardiendo, algunos símbolos, pero nunca se ve la imagen de Dios. Pero el resucitado se muestra en su cuerpo, ¿eh? Es un cuerpo distinto, porque hay quien no lo reconoce. Ahora hablaremos de Magdalena, de vuestra Magdalena, y de ese misterio tan bonito que vosotros tenéis. En fin, Magdalena no lo reconoce al principio, y Miquel lo conocía bien, porque el cuerpo es distinto. Es un cuerpo espiritual, aunque sigue siendo su cuerpo. Conserva las cicatrices, como yo he dicho antes, para mostrar que Él es el crucificado. Eso lo quiere dejar muy claro. Y también que no es un fantasma, sino que es un cuerpo espiritual. Él puede caminar, lo vemos caminando con los discípulos de Emaús, con los apóstoles reunidos, puede comer, habla con ellos, no está levitando, sino es un cuerpo normal, y se puede tocar. Tomás mete el dedo en la llaga, lo puede tocar, le toca la llaga. Y no es algo etéreo espiritual, aunque sí tiene unas cualidades que le hace estar en varios sitios a la vez y que puede irrumpir en un lugar aunque esté la puerta cerrada. También lo sabemos, porque hay apariciones donde están los discípulos encerrados por miedo, y Jesús se planta en medio, ¿vale? La diferencia está en que antes era un cuerpo como el nuestro y ahora tiene un cuerpo libre, un cuerpo espiritual que ya está libre de todas las ataduras y achaques que todos nosotros tenemos. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque es a lo que a todo el mundo aspiramos, todos los creyentes. Decía un profesor mío que si a mí no me pasa lo que ha resucitado, yo me borro de aquí. Esa es la idea, ¿no? Sí, resucitar. La otra vida. El Nuevo Testamento no describe la resurrección de Jesús. El momento de la resurrección no tiene testigos. No. Sabemos lo que ocurre por el testimonio de quienes al principio ha querido Jesús mostrar ese signo. Entonces están los ángeles. Los tres evangelios nos relatan este anuncio: ha resucitado, es la palabra, ha resucitado, ¿no? Y al principio es proclamado por unos ángeles que son enviados de Dios. Por lo tanto, el origen tiene en Dios, el mensaje tiene su origen en Dios. Como yo he dicho antes, Dios se revela siempre, pues en la resurrección ocurre lo mismo. Ha resucitado y son los ángeles los que lo anuncian. Pero Dios rápidamente lo confía a los mensajeros, a esto que yo he dicho antes, que son los que van a dar testimonio y que son tan importantes. Son los mismos ángeles los que invitan a las mujeres que van por la mañana al sepulcro a que vayan enseguida a decirle a los discípulos que ha resucitado. Y ya viene Pedro corriendo, Juan, a comprobar que eso es así. ¿Qué detalle? Hay un detalle importante en todo esto, de las apariciones. Porque nuestra fe se fundamenta en la transmisión constante. Todo esto ha ido pasando desde los testigos hasta ahora. Y fiel a esta buena noticia, que yo hablaba al principio de la buena noticia, es que esto es una buena noticia que hay que contar. Cuando tú tienes una buena noticia no te la puedes guardar, hay que contarla. Esto es lo que se habla en la Iglesia del querigma. El querigma es eso. Cristo ha resucitado. Esta es la buena noticia, este es el nuevo Evangelio. La buena noticia de la Pascua, por lo tanto, requiere la obra de
testigos. Sí, Cristo entonces y ahora necesita a testigos que, entusiastas y valientes, muestren a todo el mundo esta buena noticia. Y esto no puede hacerlo solo los curas, que tienen esa misión de predicar, los diáconos, los obispos, no, tiene que hacerlo todo el pueblo de Dios. Claro, pero para ser testigo, para mostrar el encuentro con el resucitado, solo puede ser testigo el que ha tenido ese encuentro, ¿no? Yo no puedo ser testigo de algo si no lo he vivido, ¿no? Porque esto de predicar el querigma es una parte importante de nuestras cofradías. Mira, ha dicho antes vuestro hermano mayor que los 3 pilares de las hermandades que siempre contamos, ¿no? Culto, formación y caridad. Bueno, los obispos últimamente hablan de un 4.º pilar, que es la evangelización, que es ya casi tan importante como los otros 3. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que cada vez presume de ser menos cristiana, y entonces las cofradías ahí, como todo el pueblo de Dios, tenemos una tarea importante. Pero claro, vuelvo a lo mismo. No se puede enseñar lo que no se conoce. Si Pablo no tiene el encuentro con el resucitado, no es testigo del resucitado y no hubiera cambiado su actitud, hubiera seguido zumbándole a los cristianos. Entonces es importante que cada uno de nosotros hagamos lo posible por ser testigos. Y ahora os voy a explicar un poquito dónde podemos nosotros tener el encuentro con el resucitado, porque si no tenemos encuentro con el resucitado, jamás podremos transmitir nuestra fe. Nosotros tenemos modelos a seguir, y vosotros en vuestra hermandad tenéis uno muy, muy importante, importantísimo, a veces quizás tapado y velado por la propia tradición de la Iglesia, a veces interesadamente, que es María Magdalena. María Magdalena es discípula de Jesús, ha seguido a Jesús durante todas las predicaciones, prácticamente desde el principio, como uno más de los discípulos, pero es que además ha vivido, ella ha presenciado la muerte en la cruz, la sepultura de Jesús, y fue la primera en testimoniar resucitado, porque Cristo quiso mostrarse a ella. Por tanto, estamos hablando de una figura muy importante, que ya os digo, por algunos intereses que no vienen al cuento, quizás tapada y un poco velada en la Iglesia hasta no hace mucho. Santa María Magdalena es una figura muy importante, es un apóstol. Benedicto XVI ya la nombró apóstol de los apóstoles. Es la primera que recibe el mensaje. Ella fue a buscar a Jesús como los discípulos en la tumba vacía, se la encontró vacía, después se encuentra con él y no lo reconoce, primero no lo reconoce, vuelve a preguntar por él al que ella considera que es un jardinero, ¿dónde está mi Señor? Hasta que él le habla en hebreo y ella lo reconoce en la palabra. El maestro quiere tocarlo y le dice, no me toques porque ya Jesús está en otra dimensión. Está en eso que yo he dicho antes, en ese cuerpo espiritual, que para que me reconozca, pero no me toque porque ya estoy en otra misión. ¿Y tu misión ya cuál es? Y le dice, vete María y cuéntale a todos lo que has visto. Tu misión ya es la de mostrar a todos, la de ser testigo. No la de abrazarme a mí. Ya me abrazaste. Ahora, ser testigo. Siguiendo este ejemplo de María Magdalena que tenéis en vuestra hermandad y tenemos en Sanlúcar, además en el misterio de ese momento justo, precioso, tenemos la suerte de tenerla nosotros aquí, pues, y al que tenemos que darle mucho juego, ¿no? Y explicarlo mucho, lo que significa. Ese encuentro con el resucitado, ¿qué nos dice a nosotros ahora? Porque, claro, han pasado 2000 años. ¿Cómo puedo yo encontrarme con el resucitado para yo poder después ser testigo? Que es lo que Agustín me está diciendo aquí, que tenemos que hacer todas las hermandades y tenemos que hacer todos los creyentes. ¿Vale? Pues mire, podemos encontrarnos con el resucitado en la palabra de Dios, en las Escrituras. Los discípulos de Maús, tristes y apesadumbrados, volvían de camino, que habían visto, que se habían enterado que a Jesús lo habían crucificado, y esto, el proyecto que teníamos nosotros, político, social y religioso,
se nos han cargado. Y ese desconocido que se une a ellos, que no los reconocen al principio, empieza a explicarle las Escrituras y el sentido nuevo que tienen las Escrituras. Dice que el Evangelio de Lucas que les ardía el corazón cuando escuchaba las Escrituras. Por lo tanto, el encuentro con la palabra de Dios es un encuentro con el resucitado, al cual tenemos que acudir constantemente. San Jerónimo dirá que quien no conoce la palabra de Dios no conoce a Cristo. Es muy importante esa asiduidad con la palabra de Dios, ese manejo que tenemos que tener todo el mundo también, nosotros también, las comunidades, trabajarla mucho. ¿Dónde podemos encontrarnos con el resucitado también? En la comunidad reunida, donde 2 o más os reunáis en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. En la comunidad con los hermanos y hermanas. Ahí está Cristo también. La fe no es para vivirla solo, encerrar en una habitación, yo ahí con mis rezos, mis oraciones y ya está. La fe es en comunidad, en hermandad, en cofradía. Las hermandades están muy bien pensadas. Las estropeamos nosotros ahora con cosas nuevas, pero es que las hermandades y cofradías están muy bien diseñadas. Todo lo que tiene y todo tiene sentido. Otro lugar donde podemos encontrarnos con el resucitado, por supuesto, es la Eucaristía, al partir el pan. La Santa Misa tiene todo esto que yo estoy diciendo. Tiene la palabra, tiene la comunidad reunida y tiene la Eucaristía. Los discípulos de Emaús reconocieron al resucitado cuando partió el pan. Al partir el pan y pronunciar las palabras de la consagración, dijeron, este es Jesús. Ya nos hemos quedado muertos. No te vayas, quédate con nosotros aquí esta noche. ¿Verdad? Son las palabras que le dice. Otro encuentro con el resucitado. Y otro lugar más donde podemos encontrarlo y donde tenemos que encontrarlo. En las llagas del Señor. En la cruz. Que el resucitado se empeña en mostrarnos. Porque Él podría haberla eliminado, ya que ha hecho un cuerpo nuevo, perfecto, pues la quita y ya está. ¿Por qué nos la quiere enseñar? Porque quiere mostrarnos que en los heridos de este mundo se encuentra el Señor. Dirá la Santa Madre Teresa de Calcuta que ella encontró a Cristo en los pobres, en Calcuta. Y Santa Teresa de la Cruz también. Y todas y cada una de estos santos que se dedican a los pobres y se entregan a los más necesitados han encontrado, San Francisco de Asís, en el pobre, en el necesitado, en el desgraciado, en el estrujado de la sociedad, han encontrado las llagas de Cristo y se han encontrado con el resucitado. ¿Veis? Como aquí un poco la vertiente de todo lo que hablamos antes, de formación, culto y caridad, también está aquí y nos va llevando, es que estamos muy bien diseñados, la cofradía tiene todo muy bien, porque hay que hacerlo, nos lleva al resucitado. Cuando nos encontremos con el resucitado, como los discípulos de Emaús lo reconozcamos, nos podemos convertir en sus testigos. ¿Vale? Cuando seamos sus testigos y este encuentro se va a producir sobre todo en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía y en la Santa Misa. Por eso los curas son muy pesados en que vayáis a misa los domingos, porque es que el domingo, el día en que el Señor venció la muerte, es el día del encuentro con el Señor. No vamos a misa por cumplir, vamos a misa para encontrarnos con aquel a quien amamos. Y eso tiene que ser así. Quizás no hemos sabido explicar eso todavía. Y por eso hay tanto problema de que la gente no quiera ir a misa, que se aburre y tal, porque no encuentra, quizás hace falta hacer una buena catequesis del significado de la Eucaristía. Quizás, bueno, doctores tiene la Iglesia y en eso está. Pero esa es la Eucaristía, un encuentro con aquel a quien amamos, que nos ama, y donde se produce todo esto que yo os he mostrado, del encuentro. Y si esto se produce, nosotros nos convertimos también en otra cosa. La semana pasada en el Evangelio, si fuisteis a misa, se hablaba de la familia de Jesús, ¿no? Jesús estaba predicando en la casa de Pedro, en Cafarnaúm, y algunos fueron a llamar a la familia y a llevárselo, que este hombre está loco, está diciendo cosas que no va con la ley judía, ni va con esto, lo van a matar. Llevárselo, que está loco, ha perdido la xorla, es lo que decía el Evangelio. Y fueron a buscarlo, su familia. ¿Y qué dice Jesús? Dice, ahí está tu familia que viene a buscarte. Dice, mi familia
Mi madre y mi familia y mis hermanos son aquellos que siguen la palabra de Dios y la cumplen. Por lo tanto, nosotros podemos ser su familia también. Si cumplimos la palabra de Dios, o si cumplimos el mandato de Dios. ¿Y cuál es el mandato de Dios? Amor. Lo he dicho antes. Si la Biblia rompiéramos, dice San Agustín, Dios es amor. Amor. Amaos los unos a los otros. Ya está. Muy fácil y a la vez muy difícil. Amor. Si amas, eres familia de Jesús. Tienes un encuentro con el resucitado y fíjate que no te falta nada. ¿Y esto qué va a provocar? ¿Qué beneficio tiene en ti? Dice Jesús en el Evangelio de Juan. Todos los que me diste, Padre, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Evangelio de San Juan, discurso de despedida antes de la pasión. Todos los que me diste, y son míos, quiero que estén conmigo y que vean mi gloria. De tal manera, si yo estoy con Jesús, soy familia de Jesús, soy su testigo y estoy cumpliendo su proyecto de vida, que es el amor, el día que yo me marche de aquí, voy a estar con Jesús, que es el objetivo fundamental de todos nosotros. Con el resucitado, ¿vale? Para ello hay que pasar por la cruz, hay que entender la cruz como lo que es un camino de perfección que nos va a llevar a esto. Yo he puesto el ejemplo de San Pablo, le he puesto el ejemplo de María Magdalena y para terminar, pues me gustaría terminar con la Santísima Virgen aquí en la vocación del Rocío, esta Virgen tan guapa y tan preciosa de la agrupación de mis amigos de la Tercera Caída, pero que la vuestra tampoco se quede atrás. Nuestra Señora de la Paz, que esperemos que muy pronto cierre nuestra Semana Santa de manera digna, como se merece, con la Madre de Dios. Bueno, pues ella es modelo de todo. La dejo para el final como hacen los papas, siempre la colocan al final de todos los escritos, porque es que María es modelo de todo. Entonces, en María podemos nosotros ver reflejado todo esto de manera superlativa, porque María es la llena de gracia, y al estar llena de gracia todo esto lo tiene en demasía. Ella es testigo también, ella está presente, ella escuchaba la palabra de Dios, ella lo reconoce, ella no abandona la comunidad, ella todo lo cumple y lo hace. Eso, María es nuestro modelo. Dice el Concilio Vaticano II que a María no es suficiente con que le llevemos flor y la queramos mucho, sino que lo que hay que hacer es intentar imitarla. Porque sabemos que ella, igual que nosotros, ella fue asunta al cielo, que lo que nos va a ocurrir es lo que yo he dicho antes del Evangelio de Juan. Si nosotros somos como María, vamos a conseguir el premio de la resurrección. Pues yo, para terminar, me gustaría ahora recitar con todos vosotros la oración más antigua a la Santísima Virgen. Es la más antigua que conocemos, antes de que el Concilio de Éfeso la proclamara la Theotokos, la Madre de Dios. Ya el pueblo de Dios rezaba esta oración, que es casi de lo más antiguo que tenemos, incluso más antiguo que algunos documentos del Nuevo Testamento. Pues nos ponemos bajo su amparo y rezamos todos juntos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Señora de la paz y del rocío. No deseche las súplicas que esta tarde te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como a cada ponente le hacemos un detallito a Agustín, para que tenga recuerdo de su excelente 5 aniversario. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.